¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas y saludarlos hoy en una tarde más de este webinar en donde estaremos platicando sobre ciberseguridad, sobre algunos temas relacionados a activos digitales, riesgos cibernéticos y la parte de los seguros. Les agradezco mucho, Liliana, Patricia, Carlos, qué gusto verlos. Esperamos unos minutitos, pero ya que están conectados, vamos a dejar, hay casi 20 personas registradas para el evento, pero bueno, ya sabemos que normalmente se van conectando poco a poco. Entonces, quiero presentar a mi compañera y amiga Lorena Ávila, con quien tengo el gusto de compartir esta tarde la presentación. Ella es experta en temas de seguros. Hemos estado armando este proyecto ya desde hace tiempo y pues ahorita lo estamos promoviendo porque sin duda es importante de entrada tener una cultura de seguros. ¿No, Lorena? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, Daniel, buenas tardes a todos. Tienes razón, no hay la cultura del seguro en México, ¿no? De hecho, ven un agente de seguros y mejor le huyen. Pero Sí, pero ya eh, cuando tienen el siniestro, oye, ahora sí quiero. ahí es cuando ahora ya andan correteando, ¿no? Entonces, pues sin duda vamos a hablar de esto hoy muy rápido. Es una tarde es una presentación muy rápida. Son temas que hemos estado presentando ya en diferentes asociaciones, también con algunas otras empresas, personas y en algunos otros eventos, y lo estaremos haciendo de manera recurrente para que esta información se pueda ir compartiendo. Les recuerdo que estamos grabando la sesión. Más adelante los que quieran verla con calma podrán hacerlo y pues vamos a comenzar. De entrada, el punto de todo esto tiene que ver con algo muy concreto y está pasando lamentablemente cada vez más en nuestro estado. Nosotros estamos en Puebla y sin duda en el país. El incremento de los ciberataques en el último año ha crecido, ha sido muy significativo, y es que los atacantes ahora son más sofisticados. Esta pantalla es un ataque de lo que se conoce comúnmente como ransomware, que es un secuestro virtual de sus computadoras, de sus dispositivos. Antes se enfocaban principalmente en equipos de cómputo, y ahora que creen, pues ya lo hacen a través también de dispositivos celulares, ¿no? O sea, por eso es importante que tengamos nuestros celulares con un buen antivirus, con una buena estrategia de protección, contraseñas y demás, y es algo que vamos a ir viendo durante toda esta tarde. Como les mencionaba, comparto la sesión con Lorena. Ella es agente profesional de seguros. En un ratito nos hablará más de su experiencia y sus datos de contacto. Y su servidor, Daniel Santín. Yo soy ingeniero en sistemas. Y también, pues ya saben, ahí está mi página web, las redes sociales y demás, para que podamos estar en contacto. Quiero iniciar con esta frase. La he visto en varias partes y la verdad es que yo coincido plenamente con ella. Estamos en un momento en donde ahora la información es un activo, ¿sale? Pero no solo es un activo más. La realidad es que se está volviendo muy valioso y en algunos casos puede ser el activo más valioso en el mundo, en el planeta. Ahora nuestros dispositivos valen menos que la información que tenemos en ellos. Vamos a ver diferentes mecanismos de evaluación de los activos digitales, como en cualquier empresa tenemos activos. Los que sean contadores saben mucho más de esto que yo. Toda esta clasificación de activos digitales ahora es muy importante porque podemos clasificarlos tanto de forma cualitativa como de forma cuantitativa. Y por eso es que ahora pues son objetivo de los delincuentes, de los ciberdelincuentes, ¿sale? Entonces, ahora manejamos una gran cantidad de información. Yo les puedo asegurar, y si gustan irme ahí poniendo en el chat o más adelante lo compartimos viva voz, eh, les aseguro que en este momento no saben cuántos contactos tienen en su teléfono. Y cuando se den cuenta que tienen más de 1,000, 1,500 o 2,000, van a entender de lo que les estoy hablando. Entonces, les quisiera preguntar, para empezar ya formalmente la sesión, ¿qué tan preparados están en este caso ustedes, para, ojalá que no nos pase, sin duda, pero hay un riesgo inherente al usar la tecnología y eso nos puede llevar a una pérdida o robo de información, particularmente de los dispositivos móviles, una memoria USB, un disco duro portátil, sin duda el celular está dentro de estos dispositivos. Y es que la realidad seguramente a muchos nos ha pasado.
El celular, a mí se me cayó hace algunos meses un celular en una rodada de bicicleta de montaña que me gusta hacer. Y pues afortunadamente yo ya tenía un plan de recuperación, un plan de cines, no tuve mayor problema más que comprar un nuevo teléfono porque el otro obviamente ya no funcionó, cayó completamente en un charco, pero la realidad es que eh, 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 estamos en este momento vulnerables, ¿sale? Y así es, pues miren, qué bueno que están aquí, Carlos, Liliana, porque la realidad es que la idea de estas pláticas es empezar a generar esta conciencia, esta cultura informática en donde tenemos que estar conscientes que alguien nos puede generar algún problema o, sin duda, el riesgo de manejar tecnología es inherente. Patricia comenta que tiene 2.668 contactos. Interesante, Patricia, eres muy famosa. Lo que yo te preguntaría en este momento es, ¿conoces a todos ellos? ¿Sabes perfectamente bien dónde están, quiénes son y demás? También eso es parte fundamental en las estrategias de ciberseguridad. Sí es importante tener de pronto un filtrado, una definición, hay que ver con quién estamos hablando, porque uno de los problemas que tenemos, y no me dejarán mentir, es que nuestro teléfono personal se vuelve teléfono corporativo, ¿sale? Y entonces, ahí, ¿qué pasa? Si no los tenemos debidamente identificados o protegidos, por ejemplo, cuando compartimos nuestros estados de WhatsApp, mucha información se está compartiendo a desconocidos. Entonces ahí es donde tenemos que establecer una serie de estrategias, de mecanismos de filtrado para proteger nuestra información, porque como les mencioné, pues realmente ahora estamos en un momento en donde la información es muy, muy valiosa. No solo es valiosa, resulta que además, y yo sin ser abogado solamente quiero dejarles esta pantalla a consideración, también tenemos que estar conscientes que si nos dedicamos a temas profesionales, recopilamos información, tenemos página web, redes sociales y demás, estamos sujetos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Sale? Hay una serie de artículos que habla precisamente de cómo se están manejando las bases de datos, el consentimiento que las personas nos dan para manejar su información, establecer claramente qué es un dato personal, cuáles son los datos personales sensibles, quién es el responsable y el encargado y cuáles son los mecanismos de protección de la información que les damos a nuestros usuarios. Entonces, sí es importante empezar a tener esto muy claro porque además ahora tenemos implicaciones legales. Si tenemos una empresa, si trabajamos como profesionales independientes y recopilamos información de clientes, proveedores y demás, tenemos que cumplir con esta ley. Por tanto, es importante que empecemos a trabajar en lo que es el compliance en ciberseguridad, este cumplimiento normativo, porque sin duda tenemos que evitar sanciones. Ya ha habido sanciones de parte del INAI hay un caso muy famoso de Banorte, lo pueden googlear. Sin duda también las ONG, Mayra, qué gusto saludarte, buenas tardes. También son sujetos obligados y ya hubo una multa a Banorte de 9 millones de pesos por incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Inicio con este tema siempre, la ciberseguridad. Si se han estado en otras sesiones con nosotros, ya se van a dar cuenta que ya cambié la definición y no es tanto porque haya cambiado la definición de ciberseguridad. Antes se hablaba de la ciberseguridad básicamente como la protección de dispositivos, servidores, computadoras y demás, con la intención de evitar ataques cibernéticos. Ahora, la realidad es que el principal objetivo de la ciberseguridad es proteger a las personas, porque afortunadamente para unas cosas y lamentablemente para otras, ahora tenemos una virtualidad que se ha ido a la realidad. Ahora el tener ciertos riesgos cibernéticos pueden llevar a consecuencias físicas. Por ejemplo, tenemos dinero digital, ¿sale? Pero con un hackeo, pues la realidad es que perdemos el dinero físico. Con robo de información, igual. Y todo esto puede repercutir en la operatividad de las empresas, podemos perder información, podemos dejar de trabajar, impedir el acceso a una serie de servicios y demás. Entonces, la intención ahora de la ciberseguridad, por supuesto, es proteger a las personas. Y a partir de ahí es como empezamos a establecer este tipo de indicadores que nos muestran pues, básicamente cosas que muchos ya sabemos. En este momento,
más del 95% de los ataques cibernéticos se debe a algún tipo de error de parte nuestra porque somos el eslabón más débil. Sin duda, nos metimos a la tecnología porque lo necesitamos por nuestras actividades profesionales y demás. Sin duda, tuvimos una transformación tecnológica generada por la pandemia que nos obligó a conectarnos más, tener un mayor acceso a tecnología, pero lo hicimos de forma orgánica y de forma emergente. Realmente no hubo ninguna estrategia y eso provocó que muchos de los delitos cibernéticos crecieran hasta en un 600% durante la pandemia. Lamentablemente eso ha seguido constante, ya bajaron las cifras, ahorita les voy a mostrar algunas de ellas, pero la realidad es que el factor humano sigue siendo fundamental en el tema de los ataques cibernéticos. Y es que principalmente hay tres pilares de la ciberseguridad. Por supuesto, nosotros como personas, la tecnología que usamos y que nos protege, aunque a veces para nosotros es transparente. Por ejemplo, si trabajamos en una red corporativa o incluso en nuestros domicilios, podemos tener un firewall o tenemos algún switch que nos impide de alguna manera ser víctima de un ataque cibernético, pero todo eso tenemos también que aprender a controlarlo y administrarlo de la mejor manera. Y sin duda, también es importante revisar nuestros procesos, porque, por ejemplo, si tenemos cuentas de correo electrónico o de otro tipo de servicios como el bancario, y esas cuentas son muy importantes para nosotros, necesitamos definir con qué frecuencia vamos a cambiar y actualizar la contraseña. Porque en medida que esta contraseña se use, puede hacerse vulnerable, ¿sale? Entonces, este rediseño de procesos también es fundamental en las empresas y en nosotros como profesionales, y es por eso que nosotros estamos trabajando mucho en esto. De manera muy general, y también ahí, si gustan, los voy leyendo y los vamos comentando. ¿Qué sucede si en este momento tenemos un ataque cibernético? De manera personal, de manera profesional o en nuestras empresas. Sin duda tenemos que analizar qué tan seria es la amenaza, y nos hicieron un robo de identidad, fue phishing, fue ransomware, nos entró algún virus, quién nos está atacando, cómo nos vamos a defender, a detenerlo, y sobre todo, que esto es parte fundamental de todas estas estrategias de protección cibernética, es cuánto nos está costando o cuánto finalmente nos va a costar. Por eso es importante que ahora estemos conscientes de que hay una serie de ataques que en este momento las pymes y las organizaciones, porque ya también están hackeando gobiernos, los mecanismos, el modus operandi es muy similar, entonces ellos detectan una serie de vulnerabilidades y a partir de ahí empiezan con diferentes tipos de ataque. Estos son los 5 ataques más frecuentes. El ataque de ransomware, que ya les mencioné, voy a entrar en más a detalle adelante en un par de diapositivas. Sin embargo, también tenemos amenazas internas. Hay una gran cantidad de robo de información de ex empleados. Se llevan las bases de datos y luego las usan para algún fin. Esto, por supuesto, ya se está volviendo temas de análisis de la alta dirección de los gobiernos, porque la información que se genera a partir de una actividad empresarial es obviamente de la empresa, ¿no? Después tenemos temas de robos de contraseñas corporativas a través de lo que se llama el famoso phishing. Después también hay secuestros de datos bancarios al navegar por Internet, que va relacionado con el punto anterior. Y sin duda, el que alguien se infiltre en nuestra red, tanto personal, familiar como empresarial, es parte de todos los días y es básicamente lo que tenemos que empezar a protegernos. ¿Sale? Entonces les pregunto, así de bote pronto, ¿tienen antivirus en su celular? Y 2, ¿sus contraseñas son seguras? ¿Realmente están seguros con sus contraseñas? O, por ejemplo, a ver si alguien me dice por ahí, ¿hace qué tiempo no cambia su contraseña de su correo electrónico? ¿Quién me dice si la cambió esta semana, si la cambió la semana pasada, hace un mes, hace un año, o no se acuerdan cuándo la cambiaron? Que es excelente, Carlos. No están seguras. Ok, Patricia. Así es. Fíjate que Patricia, fíjate que uno de los temas ahora con el tema de los procesos es que cuando ahora los fabricantes ya piden contraseñas seguras, les pasa a muchas personas que se olvidan de ellas, las anotan en un post-it y las pegan en la pantalla, ¿no? Entonces ese es un tema también de vulnerabilidad.
Sí, sin duda, no hay que cambiar las contraseñas, porque si nuestra cuenta es muy importante, hay que tener la contraseña actualizada. Liliana, por ahí hay un meme que dice que, si, que le habla un hacker a la persona y le dice, tengo todas tus contraseñas. Y el meme le contesta, sí, qué bueno, pásamelas porque yo no me acuerdo, ¿no? Entonces, es importante que hagan un cambio de sus contraseñas, sobre todo si son cuentas no solo de correo electrónico, sino otras muy importantes, ¿va? Y recuerden, contraseñas seguras es una combinación de números y letras de entre 8, 12, tal vez 14 máximo dígitos. Pueden usar caracteres especiales, símbolos. Tengo una persona que me dice, oye, es que esa contraseña parece una grosería. Le dije, sin duda, cuando la contraseña es una grosería, recuerdan que la censuran y ponen simbolitos, esa es una muy buena contraseña. Entonces, pues sí les recomiendo que a partir de eso empiecen a hacer ajustes en sus contraseñas. Bien, ahora, ¿qué está pasando? Pues vamos muy rápido porque la realidad es que están pasando varias cosas, hay que aprender a identificar algunas de ellas y ver cómo nos vamos a proteger. El spoofing es una actividad que se está dando muy frecuentemente, donde alguien aparentemente del banco te llama para pedirte claves, contraseñas, con argumentos normalmente emocionales. Te dicen, te están hackeando, dame tu contraseña y te voy a ayudar. Oye, pero ¿cómo sé que eres del banco? Ah, porque ve en el identificador de llamadas, aparece el número que está atrás de tu tarjeta. ¿Y qué creen? Eso es cierto, pero lo que ellos hacen es utilizar una tecnología de enmascaramiento en donde llaman de un número telefónico y literalmente engañan al identificador de llamadas y entonces parece que es una persona que te está marcando del banco, ¿sale? No lo es y entonces así... y entonces, pues la realidad es que ahí es donde engañan a la gente. Patricia, no vi la mañanera de hoy, la verdad es que ya, ya tenía tiempo que no la veo, nada más veo los resúmenes. Ahorita platicamos este tema. Sí, la realidad es que eso es otro tema por ahí con las cápsulas que grabamos con TV Azteca Puebla cada semana. Y ya tuvimos una cápsula de ciberseguridad donde hablamos de la inteligencia artificial, los riesgos que conlleva y cómo protegernos, porque sin duda ahora podemos estar viendo personas, imágenes, voces que no son reales, pero que se parecen muchísimo. Entonces, eso es parte de lo que usan los ciberdelincuentes y es lo que se llama ingeniería social para poder engañarnos. Eso se da también en casos de extorsión. O sea, realmente nosotros podemos oír una voz que se parece mucho a la de nuestra pareja, de nuestros padres, de nuestros hijos, pero la realidad es que está diseñadas con inteligencia artificial. Entonces, tenemos que aprender a ser muy cuidadosos con ese sitio. Así es, sí, eso se da también, Patricia, porque tienen call centers en otros lados. Entonces, hay colombianos y demás, y por eso también eso es un tema bien, bien complejo, para lo cual sin duda tenemos que estar preparados. ¿Cómo vamos en este año? De acuerdo a Conducef, tenemos un incremento del 62% en el fraude con transferencias electrónicas bancarias. El año pasado se cerró en promedio con 25% de crecimiento, pues ahora vamos mucho más, ¿sale? Esto significa que a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo diferentes actores empresariales y asociaciones, no ha sido suficiente. Y es que lamentablemente estos delincuentes van por lo que sean, créanme, yo he tenido lamentablemente la oportunidad de atender y trabajar con personas a las que les hicieron fraudes de 20,000, 30,000, 40,000 pesos y también hemos trabajado con empresas que llegan fraudes hasta de 1,5 millones de pesos. Entonces, esta parte de trabajar con sumo cuidado, ahora las cuentas bancarias, las cuentas digitales, tener protegido su celular y tener una estrategia de protección, que no es el tema de hoy, ya hemos dado otras sesiones. En 10 días vamos a tener un curso posiblemente presencial aquí en Puebla de cómo proteger cuentas bancarias. Lo vimos hace un mes, la verdad es que nos fue bien y nos pidieron varias personas que lo repitamos. Entonces ahí los que gusten, con todo gusto los invitamos. Lamentablemente México es un país muy atacado por todo el contexto, tanto político, tecnológico que existe. De entrada yo les puedo decir que lamentablemente en México tenemos un plan, una estrategia nacional de ciberseguridad del 2017. Entonces imagínense, tenemos 5 años que no se actualiza esta estrategia y por supuesto 5 años en temas de tecnología y ciberseguridad es un mundo. Entonces, mientras los delincuentes están trabajando con tecnología moderna, pues el gobierno
nos está protegiendo con tecnología del pasado. Adicionalmente, América Latina es una zona muy atacada. En México, este año ya llevamos un incremento de 300% en ataques de ransomware, lo que les mencionaba de la Conducef. Y la realidad es que casi la mitad de las empresas, que creo que esta cifra está subiendo, porque a medida que nos vamos metiendo y vamos haciendo estos talleres de comunicación, pues salen más casos en donde la gente dice, bueno, es que sí, yo pensé que tenía un antivirus, pero resulta que no lo tengo, ¿no? Entonces, ahí las pymes sin duda son un objetivo primordial porque manejan o pueden manejar una buena cantidad de recursos y no tienen ningún tipo de estrategia tecnológica y de protección cibernética. Entonces, hay que tener estas cifras en cuenta porque sin duda pues van a seguir pasando. Estos son 3 ataques que en este momento se dan. El ransomware, como ya les mencioné, impide el acceso a sus archivos. Créanme, es bien complejo. Aquí en Puebla ya tuvimos algunas empresas con las que estamos trabajando. Así, de la noche a la mañana, sus computadoras están bloqueadas, les llega una notificación y les dice, para poder trabajar con tu computadora, necesito que me deposites 5, 10 mil, 15 mil, 50 mil dólares en bitcoins, porque si no, no te regreso tu información. El rescate se recomienda nunca pagarlo. Hemos podido resolver algunos casos, lamentablemente algunos otros no, y por eso es importante que tengamos un plan de prevención. Ahí es donde entra también el tema de los ciberseguros. Ahora hay estas 2 estrategias que se llaman Rubberduck y Juice-Jacking. Es básicamente, imagínense que una memoria USB como las que todos usamos, que la metan en una computadora sin que se den cuenta y les robe todos sus datos. O borre toda la información que también ya se está dando. En el caso del Juice-Jacking es cuando conectamos nuestro teléfono a cargar en un USB público, estaciones de autobús, aeropuertos, restaurantes, pues ¿qué creen? También podemos ser víctimas de un robo de información. Por eso es que ahora ya no hay que confiar prácticamente en nada y lo que hay que hacer es traer nuestro propio cuadrito de carga. Estas son algunas de las recomendaciones en cuanto a acciones de ciberseguridad que se tienen en las empresas. Nosotros trabajamos con la intención de llevarlos de extrema derecha, que es al menos contar con un antivirus, a lo más posible en cuanto a tiempo, presupuestos, recursos humanos, etcétera, del lado izquierdo. Sin duda llegar a un plan de ciberseguridad, empezar a monitorear la red y demás, es un muy buen punto, que es el 15-16%. Pero si se dan cuenta, todavía solamente 66 de cada 100 empresas usan antivirus, que es lo básico, ¿no? Entonces, pues ahí también se dan cuenta que estamos en un esquema completamente vulnerable. Nosotros trabajamos con la norma ISO 27001, de la cual estoy certificado, estoy en proceso de fortalecerme. Ahora me voy a ser auditor líder también para poder generar estas estrategias en las empresas. También lo vemos de manera personal, sin duda. Y esto, como cualquier ISO, pues establece una serie de recomendaciones para implementar sistemas de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad. Esto permite proteger tanto la información física como la información digital y se hace a través de un análisis que permite, primero que nada, clasificar activos, que es lo que estamos hablando el día de hoy, y también establecer un análisis de riesgos. Después de que realizamos todo este proceso, tendremos que realizar una serie de acciones para mitigar, reducir o incluso traspasar estos riesgos con la intención de que nuestra información se encuentre completamente segura. También es importante que estos temas de ciberseguridad ya se empiecen a hablar a nivel corporativo. Es importante que la alta dirección, los consejos de administración, el presidente, los dueños de las empresas empiecen a hablar sobre ciberseguridad, porque créanme, cuando hemos trabajado con empresas donde el proyecto surge desde la cabeza, obtenemos excelentes resultados. Si no hay esta coordinación, es muy complicado y todo esto se da también porque en muchos casos no cuentan con un CISO. El CISO son las siglas en inglés de Chief Information Security Officer, que es el jefe de seguridad de la información en las empresas, y entonces, pues la realidad es que tienen a alguien ahí de soporte técnico que de pronto les ayuda a instalar las impresoras y demás, pero no tiene esta formación especializada en ciberseguridad que les ayuda a detectar vulnerabilidades y sobre todo a implementar un plan de protección cibernética. Nosotros, a partir de implementar este ISO 27000, ayudamos a clasificar qué controles necesitan y entran en las diferentes áreas de este anexo A.
En total, se establecen 93 controles por la norma, no son obligatorios todos, por supuesto, cada empresa tendrá sus particularidades, pero se pueden dar cuenta que habla de controles como empresa, como personas, controles tecnológicos, que ahí, por ejemplo, aplica esa USB que están viendo del lado derecho, es un token que permite implementar la ciberseguridad, ¿sale? Entonces, estos dispositivos físicos también existen y van de la mano, y eso dependerá de su nivel de protección requerido. Y también, por supuesto, se incluyen los controles físicos. Normalmente las empresas en esta sección salen muy bien porque ya tienen, digamos, cuando entras a una oficina, pues ya tienen algún tipo de control, tienen cámaras, tienen huellas digitales, doble chapa de seguridad, cámaras de circuito cerrado, etcétera. Entonces, ahora ya es importante que tengamos en cuenta que la ciberseguridad es tan importante como la seguridad física, porque ahora, pues lamentablemente los delincuentes pueden estar al otro lado del mundo, son invisibles, no sabemos ni siquiera cómo se están metiendo, y casos como el de la Sedena, pues en donde todo apunta que ahí los hackers se metieron hasta la cocina y ni en cuenta, ¿no? Entonces, déjenme leer aquí algunos comentarios. Patricia, en la empresa que trabajé pedí antivirus para Cell y me dijo que no servían, fue el de TI. Pues mira, ¿qué te puedo decir? O sea, la verdad es que nosotros tenemos documentados casos en donde sí sirven. De hecho, mira, la realidad es que en los últimos años ha habido muchos cambios, ¿no? Y sí es importante hoy en día. El antivirus, déjenme ver, por aquí tengo mi teléfono, a ver si les puedo compartir las pantallas. El antivirus te filtra y te protege incluso contra sitios que pueden tener, o sea, links maliciosos, ¿sale? Si no tienes el antivirus, esos links están pasando directamente. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que de pronto alguien les escribe de Facebook, aunque sean sus amigos, diciendo, te encontré aquí, creo que estás en esta foto, dale clic en el link. Ese es un virus, o es un malware, o es algún código que busca atacar como tipo phishing, ¿sale? El antivirus te protege contra eso, y si no lo usas, pues sin duda tú tendrás que estar más pendiente, ¿no? Sí, ahorita hacemos esa recomendación. Mayra, dame chance y ahorita hablamos de eso. Bien, entonces, ahora, pues realmente, ¿qué es la seguridad de la información? Aquí tenemos dos puntos importantes. Primero, ya definimos que la información ahora es un activo, ¿no? Es un activo más de la empresa y ahorita les voy a enseñar cómo se clasifica. Y por supuesto, la idea de establecer un plan de seguridad de la información o la gestión de seguridad de la información es establecer una serie de medidas preventivas y reactivas para poder proteger este activo que sin duda ahora es muy importante. Estos tres principios son fundamentales en la administración de la seguridad de la información, y es que ninguno de nosotros quiere perder la privacidad de su información, la integridad de su información y, por supuesto, la disponibilidad de la información, que si se dan cuenta, algunos de los ataques cibernéticos van precisamente sobre uno o todos estos principios, de tal manera que cuando hay un ataque de ransomware, por ejemplo, lo primero que hacen es robarnos la información, y ahí pierde la privacidad. Después la manipulan porque le meten códigos de encriptación para que no podamos acceder a ellas. Y tres, por supuesto que nos impiden la disponibilidad, y eso es lo que se vuelve un verdadero problema. Ha habido ataques de ransomware muy famosos, busquen más tarde el de Baltimore. Ese fue un ataque a el gobierno, la alcaldía de Baltimore, y los tuvieron más de un mes secuestrados. Imagínense un mes sin servicios públicos, ¿no? Y finalmente ellos, creo que les pedían $20 millones, no lo pagaron, pudieron contener el ataque, pero sí les perjudicaron en más de un mes para poder ofrecer servicios públicos a la ciudadanía. ¿Sale? Entonces ahora, pues ya para que pasarle la voz a mi amiga Lorena, ya vete preparando, Lore, porque te paso la estafeta. ¿Qué son los activos? Pues los activos digitales son básicamente toda la información que tenemos en nuestras computadoras, teléfonos y demás, ¿no? Fotos, audios, libros, videos, páginas web, logotipos, bases de datos y hasta criptomonedas, sin duda, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es establecer un sistema de gestión de activos de la información. Hay que hacer un inventario y hay que hacer una serie de actividades. La idea de esto es empezar a administrar de mejor manera nuestros activos digitales, y por eso es que se define como un sistema de gestión de activos. Realmente un Excel puede ser un sistema de gestión de activos, y eso dependerá de nuestras necesidades corporativas. ¿Por qué cuestan ahora los activos? Pues miren, les voy a enseñar dos
Sí, Patricia, ahorita les doy algunas recomendaciones con gusto. Aquí hay dos formas de clasificar los activos, ¿sale? Primero, la parte cuantitativa. Este es un estudio del INAI de hace algunos años. Ya pedí la actualización, no la han hecho, pero nos puede dar una referencia. Lo que dice el INAI es que un solo contacto, es decir, ustedes como personas, si dan todos estos datos, su contacto cuesta 1,943 pesos. Sin embargo, dependiendo del poder político, económico, social, digamos, el presidente de una compañía, obviamente su contacto cuesta más caro. Un presidente municipal, a lo mejor un diputado, alguien que tenga una toma de decisiones corporativa importante, ¿sale? Entonces ese es el rango que maneja. Entonces, si tú, Patricia, comentaste que tenías 2,600 contactos, ¿no? Bueno, habrá que ver cuántos de ellos tengan esta información, pero pues imagínate que tu promedio sea de 1,000 pesos por contacto, pues multiplícalo por 2,000, ¿no? O digamos, no 2,000, pero a lo mejor de esos 2,000, 1,000 sí son verdaderos contactos. Entonces, pues ahí tienes 1,000 por 1,000, pues tu base de datos puede costar 1,000,000 de pesos, ¿no? Así de simple. Ahora, esta es otra forma también en donde se están valorando los activos. Ahora, hasta los dominios web cuestan y se van ponderando conforme la presencia, el uso, etcétera. Danielsantin.com es mi dominio desde hace casi 10 años. Este dominio me costó $25, ¿sale? Y ahora ya mi dominio está tarifado en $1,057. Eso porque le hemos dado mucho movimiento. Obviamente hay una actualización de información, las cápsulas de TV Azteca. De pronto ya vamos a empezar a subir ahí algún tipo de blog, etcétera. Después, vean este portal de noticias que es interesante, se los recomiendo también que puedan estarlo visitando. Precisamente en estos días salió esta noticia de que este año, si sigue igual, va a ser uno de los mejores para los extorsionadores digitales. Ese dominio cuesta $4,189. Entonces, pues imagínense, es un dominio que cuesta cerca de 90,000 pesos, ¿no? Entonces, ahí es donde también empezamos a ver que estos activos digitales son importantes. Por tanto, además hay que hacer esta clasificación de activos y ahora vamos con el tema cualitativo. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de recomendaciones. Hay que empezar a tener un inventario de activos. Díganme ustedes, ¿saben cuántas cuentas tienen? Si suman cuentas de WhatsApp, correo electrónico, cuántos correos electrónicos tienen, streaming, bancarias y demás. ¿Cuántas cuentas calculan que pueden tener en su celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante tener este inventario de activos. Después, obviamente, la propiedad de los activos, en el caso individual, por supuesto que ustedes son los propietarios, pero si hablamos de temas corporativos, ya involucramos a otras áreas de la empresa. Y entonces viene también cómo se manejan, cómo se devuelven los activos, porque en el caso de empresas, cuando se deja de trabajar ahí, se debe regresar estos activos. Ya no es como de, ay, pues yo hice la información y me la llevo, porque ahora podemos demandar o podemos ser demandados por ese robo de información, más si es confidencial, patentes o demás. Clasificar la información, etiquetarla y por supuesto ver cómo la vamos a administrar. De manera muy simple, para no alargar esta plática, tenemos que esta clasificación de activos nos dará qué tan prioritario es el activo. ¿Es alto? Tenemos que protegerlo ya. ¿Es medio? Podemos ser flexibles. ¿Es baja? No importa. Si ese activo digital se pierde, se daña, se lo roban, no nos genera mayor problema en la empresa. ¿Ok? Hay herramientas para poder hacer este tipo de inventarios. Aquí les dejo algunas. Esta presentación estará disponible para que la vean con calma y sus áreas técnicas. Estas herramientas las pueden ocupar realmente sin mayor conocimiento técnico. Son buenas, son muy amigables. ¿Sale? Y ahora vamos a trabajar sobre el tema del análisis y la gestión de riesgos. Aquí hay una matriz muy, muy simple también. ¿Qué tanto impacto tendría el que perdamos algún tipo de activo? ¿Y qué probabilidad tenemos de que suceda? Entonces, la multiplicación de estos dos es el nivel de riesgo que tenemos. Les pregunto, por ejemplo, en este momento, ¿qué tanto impacto tendrían ustedes si su dispositivo celular se daña o se pierde? Del 1 al 5. Por ahí los leo, si quieren irme lo poniendo. ¿Sale? ¿Y qué tan probable es de que pase? ¿Ok? Del 1 al 5 también. Cuando hacemos este cruce matriz, entonces podemos ver que si estamos en el amarillo, sin duda hay que hacer algo.
y si estamos en el rojo, hay que hacer algo además urgente. ¿Ok? Entonces, el análisis de riesgos se basa precisamente en esto y es por eso que ahí también entra el tema de los seguros. Vamos a establecer un análisis de riesgos, ver de qué manera podemos ir reduciendo, vamos a ir reduciendo los riesgos y también cómo los vamos a administrar. Eso se hace a través de diferentes estrategias como el plan de emergencia de respuestas, que es algo que va dentro del plan de ciberseguridad, y es que el plan de ciberseguridad busca a través de estos 5 ejes proteger su información. Pero primero que nada tenemos que identificar lo que queremos cuidar. Esta es una metodología que nosotros utilizamos también para hacer los planes de ciberseguridad y como resultado hacemos una coordinación entre la gobernanza, que es básicamente todas las políticas y procedimientos que tienen las empresas, cómo están manejando sus riesgos. Si actualmente no tienen ningún sistema de gestión de riesgos, es importante que empiecen a considerarlo. Y finalmente, ¿qué cumplimiento se le da a toda esta metodología? Porque, pues volvemos con lo mismo. Si yo me comprometo a cambiar mi contraseña cada 6 meses y no la cambio, pues entonces eso aumenta mi riesgo y mi nivel de vulnerabilidad. Nosotros trabajamos también con temas como el CISO as a Service, que es básicamente ayudarlos de manera externa a toda la implementación de su plan de ciberseguridad, su análisis de activos digitales, gestión de riesgos, establecer políticas y procedimientos y una serie de actividades que van de la mano con la protección cibernética para pequeñas y medianas empresas, pero sin duda también a profesionales independientes que ahora manejamos una gran cantidad de información. Parte de eso también es recomendarles el que usen y consideren tener ciberseguros, porque ahora incluso la norma ISO, que es la 27102, habla sobre ciberseguros y ahí establece cuáles son las pautas que se requieren para adquirir y administrar un ciberseguro. Entonces, ahí ya paso la estafeta a mi amiga Lorena, ya está lista por ahí para que pues nos hables de los ciberseguros, ¿qué podemos hacer? Adelante, y al final, si les parece, platicamos las dudas, ¿va? Sí, claro que sí. Buenas tardes otra vez. Bueno, empezaré diciéndoles que el ciberseguro, como comenta Daniel, está recomendado por la ISO 27102 y nos da diferentes directrices para poder contratarlo. Entre ellas, nos dice que con este tipo de seguros podemos mitigar el riesgo en caso de que tengamos un ciberataque. Nos recomienda también que siempre tengamos comunicación directa con la aseguradora. Esto es porque a la hora que nosotros llenamos el cuestionario de riesgos y lo mandamos a la aseguradora con base en esa información les va a armar el seguro que más les convenga a ustedes. Después que ustedes ya lo contratan y tienen varios meses con el seguro, seguramente implementarán nuevos controles de mejora de riesgo, tendrán a lo mejor contrataron un nuevo circuito de seguridad, a lo mejor ahora tienen cámaras, a lo mejor ahora ya implementan contratos de confidencialidad. Todos esos cambios tienen que estárselos comunicando a la aseguradora. Por eso es importante que le hagan caso y la lean con tranquilidad y puedan implementar todo lo que la norma ISO 27102 les está diciendo. Y también nos da una recomendación que es que todas las empresas grandes, pequeñas, de todos los sectores pueden contratar este tipo de seguro y lo deben hacer en su caso. ¿En qué consiste un ciberseguro? Bueno, este ciberseguro es un medio de protección contra pérdidas y una forma de gestión del riesgo relacionado con la protección de la información. El objetivo es cubrir una reclamación de un tercero por un daño que se haya causado. En este caso, sería pues un robo, la destrucción o mal uso de nuestros datos. ¿Qué cubre el ciberseguro? Daños, perjuicios y gastos derivados de una reclamación propia o a terceros. Bueno, dentro de los seguros, bueno, les voy a contar primero. El seguro de protección de datos nació a finales de 1997, 95, por ahí.
en Europa y Estados Unidos, pero nació solo como responsabilidad civil frente a terceros. Esto era porque empezaron las personas a reclamar por el mal uso de sus datos. Entonces, pues por eso nació ese seguro. Conforme han ido pasando los años, pues se han ido perfeccionando y se le han ido incrementando coberturas, y con el aumento de la tecnología, pues la gente se pone muy creativa. Inmediatamente empezaron a hacer fraudes, robos o daño por intencional a las empresas. Es así como los seguros se han ido puliendo y mejorando. A la actualidad tenemos tenemos muchos excelentes seguros que pueden cubrir daños a terceros y daños propios. Bueno, empezando por lo básico, que son bueno, perdón, Daniel, me estoy saltando esta diapositiva. No, si la regresas, por favor. Esa, ajá. Me gustaría comentarles que yo trabajo con varias empresas aseguradoras, que soy socia comercial de ellos desde hace ya unos buenos años. Yo trabajo solo con aseguradoras que tienen un fuerte conocimiento en el mercado, y también trabajo con la primera aseguradora que fue la que implementó estos seguros de ciberseguridad, y la primera que lanzó aquí en México este seguro, que fue en el 2021, que es la primera vez que se vende aquí en México. Es prácticamente nuevo, pero como han ido aumentando los cibercrímenes, las empresas aseguradoras se han visto en la necesidad de estarlo ofreciendo para que las compañías lo conozcan y sepan que no pueden o que no corren solas con el riesgo y con todos los gastos en caso de que tengan un ciberataque. Ok, ahora sí, si me pasas la siguiente, ok, el seguro de protección de datos, principalmente, como les mencionaba, es un seguro de responsabilidad civil frente a terceros, y en este caso es para protección de los datos de las personas y nuestros. La primera cobertura es responsabilidad por los datos personales. Esto es que la aseguradora pagará la pérdida, multa o sanción que el asegurado esté legalmente obligado a pagar por una reclamación. La responsabilidad por datos corporativos es pago de ingresos y pérdidas que tenga la empresa por interrupción de sus servicios. Responsabilidad por empresas subcontratadas. Aquí se pagarán los costos y pérdidas, procesamiento o recopilación de datos personales a nombre de la empresa. Responsabilidad por seguridad de los datos. Costos o pérdidas de contaminación de los datos. Negación del acceso, robo de códigos de acceso, destrucción, modificación, corrupción, daño o eliminación de datos y revelación de ellos mismos. Contenidos de multimedia, que es costos y pérdidas de recuperación, creación, publicación, impresión, red de difusión o distribución de material en medios digitales o impresos que no sean autorizados. Esto es frente a terceras personas o empresas que nos hayan, a lo mejor alguna empresa o algún cliente se siente vulnerado en sus datos y perfectamente puede ir a demandarnos ante la Ley Federal de Protección de Datos. Como sabemos, esta ley nos puede sancionar ya sea una multa, una llamada de atención o multas. Y las multas pueden ir de 100 o hasta 320,000 salarios mínimos vigentes, y el equivalente a esos 320,000 salarios son 18 millones. Nos comentaba hace rato Daniel que Banorte fue sancionado con 11 millones. Y pues sí, yo creo que por eso es una gran, ¿cómo se dice? Una gran, pues, causa por la cual la norma hizo 27102, pues recomienda mejor estar asegurados porque las sanciones son muy altas y aparte pueden ir a la quiebra muchas empresas por pagar este tipo de multas, ¿no? Por pérdidas propias, la aseguradora va a pagar por la investigación, que son los honorarios, costos y gastos en asesoramiento legal relacionados con la investigación que se va a hacer. La sanción administrativa que va a pagar la empresa
o está obligada a dar en relación a esta investigación. La restitución de la imagen de la empresa, pagará honorarios, costos y gastos por la contratación de un relacionista público independiente para mitigar los daños de la reputación de la empresa. Lo mismo en la restitución de la imagen personal. Se pagará todos los gastos para el relacionista pública, para la imagen, para recuperar o mitigar los daños en la imagen de reputación de una persona directiva en su imagen profesional y personal. ¿Sí? Notificación y monitoreo, los gastos de notificación y monitoreo en caso de violación de información personal. Esto es que si ustedes les robaron la información y esa información les va a costar dinero a sus clientes, la aseguradora va a contratar un call center para que se le avise a todos sus clientes de las medidas que va a tomar la empresa porque fueron robados los datos. Todos esos costos los va a cubrir la aseguradora. De datos electrónicos, costos y gastos por violación de la seguridad de datos. Esto quiere decir que llegarán los forenses, los peritos, los forenses cibernéticos, y ellos van a determinar si los datos pueden ser restaurados o definitivamente hay que volverlos a reconstruir o a juntar, a hacerlos nuevamente. Y la extorsión cibernética. Aquí en la extorsión cibernética sí es importante, cuando ustedes ya contraten el seguro, leer bien las condiciones generales. Porque como bien dice Daniel, nunca se recomienda el pago de las extorsiones. Si la aseguradora y el cliente, a la hora de analizar cómo están las cosas, se dan cuenta que va a salir mucho más caro no pagar y hacer todo nuevamente, entonces la aseguradora puede participar en el pago del rescate de esos datos, siempre y cuando las dos partes estén totalmente de acuerdo en los porcentajes que va a pagar cada una para recuperar los datos. Esto es importante que lo sepan. Sí, la aseguradora los va a respaldar, siempre y cuando nunca la deje fuera de las negociaciones, ¿sí? Porque entonces se puede echar para atrás o puede rescindir el contrato. Bueno, bueno, ya por último, interrupción del negocio, pues les pagará todos los costos que se lleven por la interrupción de que estuvo parado el negocio mucho tiempo, pagará todas las pérdidas que hubo. ¿Sí? Y pues las exclusiones, bueno, está en actos intencionales de conducta, pues va a ser que si ustedes dejaron ir como empresa a un empleado sin haber firmado un contrato de confidencialidad, si hubo dolo, si hubo una mala intención, si a lo mejor los datos por los que ustedes están reclamando resulta que fueron robados por una tercera persona o para ustedes mismos, si hay guerra y terrorismo, no cubrirá daños de infraestructura, lesiones corporales y daños materiales, a lo mejor por entrar a robarles la información, hubo daños de personas, a lo mejor lesionaron a alguien, destruyeron oficinas, eso no lo va a cubrir la aseguradora. Por propiedad intelectual, patentes, servicios secretos comerciales, siempre y cuando estén en la nube, esos datos serán cubiertos. Pero si no es así y a lo mejor se llevaron de los escritorios toda la información, no lo cubrirá la aseguradora. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿No? Ok, entonces me gustaría concluir diciéndoles que los seguros de protección de datos son importantes porque ayudan a las organizaciones a cumplir con las regulaciones, gestionar riesgos, recuperar su reputación y recibir asistencia en caso de una violación de sus datos. Estos seguros pueden proporcionar protección y tranquilidad en un entorno en el que la seguridad de los datos cada vez es más importante. Entonces, hasta aquí es mi participación, Daniel. No sé si alguien... Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy interesante.
sin duda, pues aquí queda muy claro qué es lo que se puede hacer, se tiene que hacer. Y pues ya, básicamente para ir concluyendo, quisiera compartir con ustedes que ahora ya logramos un acuerdo con una empresa internacional y podemos certificar a los colaboradores, a personas en general, en temas de ciberseguridad. Resulta que de acuerdo al BID hay un déficit de 600,000 especialistas en ciberseguridad en América Latina. Entonces, sin duda tenemos que trabajar en esto, tanto al interior de nuestras empresas como Estado, como nación, porque pues esto apenas está empezando. Nosotros trabajamos una serie de servicios para la empresa y la realidad es que podemos hacer una gran cantidad de actividades. Los que estén interesados en hablar más ya sobre el tema del ciberseguro, pueden agendar una cita directamente para que o su servidor, o Lorena o su servidor, platiquemos. Ya entiendo que de pronto estos escenarios pueden ser ya más confidenciales, entonces podemos hacer una videoconferencia o podemos reunirnos de manera presencial. Si leen ese QR, ahí está la agenda en línea con la disponibilidad. Si ustedes ahí le dan reservar, les genera automáticamente la liga de Zoom. Y o si requieren que sea de manera presencial, ahí también pueden poner sus datos de contacto. Ahí está el número de contacto de Lorena o de su servidor también, con quien gusten platicar. La realidad es que sí es importante que esto lo empiecen a considerar a nivel corporativo. No crean que no les va a pasar, porque sin duda un tema preocupante es confiarnos, no hacer nada y después reaccionar de manera compleja, porque a diferencia de otro tipo de robos, lamentablemente el robo digital es un robo que prácticamente no se recupera. Podrán recuperar su información, pero lo que se robaron, pues realmente no hay ninguna garantía de que el delincuente lo borre, ¿no? Esto puede pasar con información privada, confidencial, íntima, de tal manera que una base de datos pues puede estar en lo que la famosa dark web, que ahí es donde se venden bases de datos. No sé si escucharon, hace algunos años estaban vendiendo la base de datos del INE, ha habido hackeos con empresas tan grandes como Facebook, como Apple, ¿sí? Y entonces toda esa información de pronto aparece en el mercado negro. Por eso es que en algunos casos nos llaman de algún lugar que no sabemos y dices, bueno, yo no di mi teléfono. No, a lo mejor te registraste en algún lado, esta persona no protegió tus datos y o los vendió o se los robaron o hubo ahí alguna filtración. Entonces, pues con esto básicamente quiero terminar. Voy a dejar esta pantalla un ratito ahí para que en lo que si alguien nos quiere escribir alguna pregunta, comentario o bien incluso activar el micrófono para poder escucharlo, con todo gusto. Nuevamente les agradezco mucho que estén aquí en esta tarde. Quedo a sus órdenes y pues muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Daniel. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, muy interesante y muy buena la plática. Yo de manera personal la voy a revisar. Actualmente no trabajo en una marca corporativa como tal, pero pues sí, me preocupa principalmente lo que se está subiendo en el Google Drive y todo lo que viene siendo estas nuevas carpetas digitales, ¿no? Que es donde trabajamos más que nada, no tanto para cosas personales, sino para el trabajo, pero muy buena su plática y con mucho gusto lo reviso. Les agradezco mucho. Claro que sí, Patricia, muchas gracias. Una recomendación, ¿eh? Tengan también cuidado. Recuerden que hay nubes gratuitas y nubes con costo, ¿no? Ya hemos tenido casos de ataques de ransomware en donde no había una segregación clara entre la computadora y la nube, y cuando encriptaron la información local, se filtró a la nube. Es decir, el respaldo que aparentemente tenían no sirvió de nada. Entonces, hay políticas que se pueden establecer de manera empresarial y personal para que evalúen cómo se está utilizando la nube y sobre todo eso se de una manera segura, ¿no? Si los datos que ustedes manejan consideran que son muy importantes, también ya consideren que ahora ya no son tan caros los servicios de almacenamiento. Antes recuerdan que comprar un disco duro era casi ahorrar un año para comprarlo, ahora ya no. Entonces hay mecanismos para proteger esa información, sobre todo si le dan un valor alto, muy importante, ¿sale? Nada más ahí como
como recomendación, con gusto podremos platicar para ver cómo están manejando su entorno en la nube y que sea completamente seguro. Muchas gracias por estar aquí. Los antivirus, sí, yo uso AVG, sin duda todavía hay McAfee, Norton, que son los viejos. En mi celular traigo AVG. Déjenme, lo pongo aquí en la pantalla para que vean más o menos cómo funciona, qué tipos de estadísticas saca. A ver si se ve. Híjole, creo que no por la pantalla. Básicamente ahí se ve un poquito. Si ustedes entran a la App Store, ahí pueden encontrar AVG, es A, B de vaca, G de gato. Hay diferentes opciones, hay versión tanto para Android como para iOS. Es importante también que estén actualizados con los temas de iOS, porque ese es un mito. Antes, la realidad es que sí son más seguros, ¿no? O sea, eso sí es cierto, pero el mito es que no son completamente inviolables. De hecho, hace 2 o 3 semanas salió una notificación de parte de Apple que era urgente actualizar los sistemas operativos de iPhone, de Mac y de las tabletas, de las iPads, porque detectaron una vulnerabilidad nivel crítico y entonces llamaron a todos los usuarios a que actualizaran de inmediato. Si tienen sus actualizaciones automáticas, no tienen problema, pero si no están automáticas, ahí tienen ahorita una vulnerabilidad. Simplemente entren, revisen si tienen la última versión, con eso ya están seguros. Y también hay antivirus para iPhone, ¿sale? Entonces, la realidad es que ya no son tan caros, ¿no? Entonces, nos pagamos más de streaming de diversión que de antivirus y créanme que el antivirus al menos los protege un poco más. Sin duda no hay garantía al 100%. Lo que dicen los estudios internacionales es que cuando empezamos a trabajar con una cultura de ciberseguridad, podemos reducir hasta en un 85% los ataques cibernéticos y el impacto de los ataques cibernéticos en caso de que aún así nos ataquen. ¿Sí? Esto va, por supuesto, también de la mano con los ciberseguros, porque al final pues, hacemos un tema de compartir riesgos, ¿no? Pero así es, Liliana, AVG, McAfee, Norton. ¿Saben también cuál es muy bueno? El ruso que se llama Kaspersky. Ese también es muy bueno, es barato y hay incluso, me parece que una licencia grupal, corporativa, así como para familias, porque también tengan en cuenta que todos estamos conectados, entonces si llegamos a nuestro domicilio y tenemos una vulnerabilidad, esa podemos compartirla con la familia. Hay planes de 10 dispositivos por, me parece, 2,000 pesos al año, ¿no? O sea, 200 pesos al año cada dispositivo, es lo que pagamos al mes de Netflix, y ahí lo mantenemos, ¿no? Y a veces hay personas que tienen 3 o 4 plataformas, ¿va? Exacto, Kaspersky, por ahí le faltó una S, Liliana. ¿Va? Esos son los antivirus que conozco. Yo uso particularmente AVG. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? De cualquier forma, les mandamos por correo electrónico la grabación para que puedan revisarla con calma y cualquier cosa, pues quedamos atentos a sus comentarios. Bueno, pues si nadie tiene ninguna otra duda y comentario, les agradezco mucho que estén por aquí. Terminamos un poquitito tarde, 6:05, pero pues qué gusto saludarlos. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Perdón. Gracias, Adelante. buena tarde. Adelante. Gracias, hasta luego. Gracias. Sí, Nomi, mandamos la grabación. Sí, no te preocupes, les mandamos el correo. Si estás registrada, te mandamos el correo con la dirección para verla más tarde con calma. Gracias a ustedes. Saludos, buena tarde.